Pues bien, buenas noches. Vamos a continuar con el punto número 2 del libro, que es Percepción de la Realidad, y que el Rab nos muestra aquí. Veamos qué quiere decir él con milagros. ¿Qué son milagros en nuestra realidad? Que tratamos siempre de percibir los seres humanos. Queremos milagros y estamos luchando porque se sucedan milagros. Pero en Kabbalah, la vista de los milagros, el discernimiento de los milagros es de una forma distinta. Vamos a ver a qué se refiere. Empieza el Rab con un fragmento que dice así. Porque es cierto y verídico que el Señor mismo pone la mano del hombre sobre su buen destino. O sea, que le proporciona una vida de goce y deleite dentro de una vida material llena de sufrimiento y dolor, vacía de todo contenido, que inevitablemente le causa desplazarse y huir de ello cuando, aunque sea un vislumbre desde las ranuras de un lugar de tranquilidad para refugiarse ahí de esta vida más dura que la muerte, que no hay una toma de mano mayor que esta de parte del Señor. Punto. Esto lo dice el Baal HaSulam en la introducción al estudio de las 10 Sefirot en el ítem 4. Vamos a ver cómo lo decía en el Rab. Dice así. Todos nosotros, dice el Rab, esperamos un milagro. Algo que nos lleve tan solo por un momento fuera de los límites de la opresiva realidad. Sin embargo, el milagro verdadero no se da por arte de magia. Sin embargo, el milagro verdadero no será por arte de magia, sino por un cambio de nuestra naturaleza actualmente a otra de otorgamiento. Es decir, por el deseo de elevarnos espiritualmente. Aquí y allá abunda el Rab. Escuchamos manifestaciones fuera de lo común, desde escuchar milagros médicos, rescates inexplicables de un peligro o de incluso la muerte, hasta hechizos. Sin embargo, si profundizamos en el concepto de la palabra milagro, resulta confuso e ilógico para nuestro entendimiento. Si algo es imposible, dice el Rab, ¿cómo es que se produce? Pues ciertamente las cosas imposibles no pueden pasar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos la esperanza de que ocurran? En realidad, dice el Rab, responde a una necesidad emocional de buscar algo más allá de nuestra vida y existencia, algo mucho mejor. Hoy en día es fácil explicar muchos fenómenos que quizás en el pasado se consideraron imaginarios o milagrosos. Un ejemplo de ellos es esto: un nativo africano vio un pájaro enorme de metal que llegaba desde el cielo. Si nosotros estuviéramos en el lugar, veríamos que es solo un avión Boeing aterrizando. Siendo así, el concepto de milagro ciertamente depende de nuestro conocimiento de la realidad, a propósito de la percepción de la realidad. Pero es algo relativo, ya que lo percibido por una persona como algo común
es un milagro en otro lugar o para otra persona. Por ejemplo, si viéramos a nuestro vecino flotando en el aire, pensaríamos que nos volvimos locos. Pero allá arriba en la estratosfera, donde la fuerza de gravedad de la Tierra es nula, pues sería absolutamente posible. Limitados por 5 sentidos e intelecto. No existen milagros en nuestro mundo, dice el rap. Todo es constante, producido según las leyes de la superioridad o la legislación superior que espera ser descubierta por nosotros. Ya se escribió sobre esto, por ejemplo en Eclesiastes 1:9, que dice, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Captamos la realidad infinita en forma limitada a través de nuestros 5 sentidos y por lo tanto va a parar al intelecto. Por lo tanto, cualquier fenómeno que no puede ser explicado, pues lo interpretamos como un milagro. Los científicos hablan de nuestra percepción de la realidad como relativa. El tiempo, la masa y el espacio se definen y cambian en relación a la luz, siendo esta constante. Digamos que mientras más nos acercaríamos a la luz, a la velocidad de la luz, pues la masa se transforma en infinita. El espacio y el tiempo simplemente desaparecen. Además, la física cuántica dice que algo puede existir al mismo tiempo en distintos lugares y estados. Punto. En el mundo espiritual, el milagro es ley. El mundo espiritual está fuera de los límites de nuestra percepción, sobre todo al principio, hasta que no nos habilitemos en ello, hasta que no lleguemos a conocer a diestra y siniestra la sabiduría de la Kabbalah y nos habilitemos y practiquemos esto que nos dice la sabiduría de la Kabbalah. Mientras tanto, el mundo espiritual está fuera de los límites de nuestra percepción. En nuestro mundo, todo se hace de acuerdo a las leyes de recepción. ¿Recepción de qué? Del placer. ¿Para quién? Pues para ti mismo. El gran deseo de disfrutar para ti mismo. Esto es en nuestro mundo. Y todo gira alrededor de las leyes de la recepción, del deseo de disfrutar. O lo que llaman algunos del ego, o como lo llaman los cabalistas, del egoísmo. Mientras que en el mundo espiritual todo ocurre de forma ilimitada, infinita, y por supuesto se maneja de acuerdo a las leyes de amor y otorgamiento, que es la física espiritual. Así pues, cuando alcanzamos la fuerza superior, entendemos que no hay milagros, sino que interpretamos así ciertos eventos porque estamos todavía en un nivel
en el que no podemos percibir la naturaleza superior. Es decir, estamos allá en el nivel 1, como decíamos anteriormente. O sea, estamos limitados a nuestra estrecha dimensión física que somos capaces de captar, como por los 5 sentidos nada más. Y destaca aquí el Rabat algo. Por eso, lo que a nosotros nos parece como un milagro es una realidad clara en la espiritualidad. Una ley real de la naturaleza. Sin milagros ni pases mágicos. Dice el Rab, la sabiduría de la Kabbalah menciona a menudo el concepto de milagro. Nosotros conocemos explicaciones superficiales de lo que es, como en las fiestas judías, los milagros de Hanukkah, que es la fiesta de las luminarias, o del éxodo de Egipto y de Purim. Pero en la espiritualidad, sin embargo, estos milagros tienen un significado distinto. Y es aquí donde debemos de concentrarnos y hacer un profundo discernimiento y un profundo stop o detente a pensar. Representan el proceso profundo e interno que pasa el individuo en su camino espiritual. Ese sí es el milagro. Representan el proceso profundo e interno que pasa el individuo en su camino espiritual. La condición para percibir la realidad espiritual es que, primero, la persona tenga un deseo o un anhelo suficientemente fuerte para transformar esos deseos o esos kelim, o los cabalistas le llaman vasijas, también kelim, esas vasijas de percepción actualmente trabajando. Es decir, nuestros deseos, nuestros sentidos, para transformarlos de egoístas a altruistas, es decir, de un deseo de disfrutar muy personal, muy individual, a un deseo de disfrutar para todos, para la unidad, para todo la asamblea, o para todo Israel, o para todo Malhut, que ya veremos más adelante qué significa todo esto. Ya definimos el concepto de altruismo, aquel que trasciende la realidad y que ve a todos como una unidad en intención. Esto es el altruismo. Bueno, vamos a transformar nuestros kelim egoístas en altruistas. Y este es el proceso profundo del cual habla aquí cualquier cabalista o el maestro. Y este va a ser el milagro. Así pues, sigo leyendo. Cuando esto pasa, la fuerza superior complace el deseo de la persona de ser otorgante como ella, como la fuerza superior, y le hace un milagro aquí en este mundo. Así, cada vez que subimos un grado espiritual, porque la subida no es de jalón, es un proceso gradual y de mucha persistencia del estudiante o del cabalista.
Cada vez que subimos un grado espiritual, adquiriendo una capacidad más grande de dar, eso es un grado espiritual. Adquirir un grado espiritual más alto es adquirir una capacidad más grande de dar. Bueno, cada vez que subimos a una capacidad más grande de dar, se nos hace un milagro. Sin embargo, cuando alcanzamos la naturaleza superior, ya no nos referimos a ello como un milagro, sino como una ley natural simple. Hoy en día, todo el mundo espera algún milagro. Abundan los programas televisivos con videntes y disque hacedores de milagros. Porque, en cierta forma, anhelamos o quisiéramos escaparnos de la realidad y llegar a algo más elevado. Esa es la raíz de este deseo que hasta ahora no hemos experimentado. Por eso es que creemos en los milagros. Pero aquí el Rab corrige esa visión y nos dice que el verdadero milagro se da cuando hacemos el cambio de nuestra naturaleza por una de otorgamiento. Y se va a producir únicamente si deseamos férreamente unirnos a la fuerza superior. Solo entonces, dice el Rab, romperemos la barrera de nuestra naturaleza egocentrista, egoísta o llámale como quieras, transformándola en una espiritual, en una de otorgamiento. Y entonces, dice el Rab, nos sentiremos en las nubes. Y esto no significa que flotaremos por los aires y estaremos en otra dimensión. No. Sino que experimentaremos una realidad cotidiana mejorada. Todo pasará aquí, en nuestro mundo. Y entendamos, sin milagros, ni pases mágicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzaremos a vivir de acuerdo a las leyes espirituales. Y de esta manera, la realidad material y la espiritual se unirán, así como una línea derecha y una línea izquierda se unen para formar una línea media en una sensación de plenitud y eternidad. Punto. Vamos a leer el punto número 3. Perdón. Vamos a leer el punto número 3, también de percepción de la realidad. Hablando de explicaciones, hablando de cosas que todo mundo debe de entender o que a veces no entendemos. ¿Por qué sucede eso también? Bueno, vamos a ver qué nos dice el Rab al respecto. ¿Tiene todo explicación? Dice el Rab. Punto número 3. En Bereshit Rabá, él empieza diciendo, sacando este fragmento, no tienes ni una hierba en este mundo que no tenga su suerte y guardián en el cielo, que la golpee y le diga, crece, Bereshit Rabá. Así como en este mundo hay leyes absolutas que lo manejan, también en el mundo superior hay leyes que influyen en nosotros. Aún
cuando no estemos conscientes de su existencia. Si quisiéramos entender, dice el Rab, las manifestaciones que se producen en el mundo en que vivimos, pues deberíamos entender primeramente su raíz. O sea, dónde se originan, de dónde vienen. Si observamos simplemente lo que ocurre, pues francamente debemos admitir que no tenemos idea de por qué pasa lo que pasa en nuestro mundo. Desde los fenómenos más simples, como por ejemplo el estado del tiempo o un estado de ánimo cambiante, la salud y la enfermedad, y hasta un encuentro casual con una voz del pasado, o el estallido de guerras sangrientas, o algo más simplista, el triunfo de un equipo de fútbol por diferencia de un gol. Después de que sucede algo, y nosotros ya lo percibimos, se le pueden encontrar 1000 causas, pues de acuerdo a la variedad creativa de nuestra imaginación. Y créanme, siempre habrá una explicación para todo. Estoy enfermo porque ayer no me abrigué después de ducharme. Ese entrenador no sabe tomar decisiones en los momentos críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pregunta el Raf, nos pregunta, ¿es realmente así? ¿Nuestras razones realmente son? Y abunda. La sabiduría de la Kabbalah investiga el origen del cual se derivan todas las consecuencias, describiendo el comportamiento de nuestro mundo de acuerdo a leyes absolutas de la naturaleza que aun cuando permanezcan ocultas a la persona común, no son una colección de fenómenos casuales, Leyes absolutas de la naturaleza, es decir, del otorgamiento. Sí, este mundo es la consecuencia de aquel mundo de otorgamiento. Pero abundemos un poquito más. Se puede dar como ejemplo la fuerza de gravedad que actúa sobre nosotros. Seguramente, si nos paramos sobre una silla y saltamos al piso, pues será gracioso. Pero si saltamos desde el techo de un rascacielos, créanme que será una verdadera catástrofe mortal. En este ejemplo, como en todo lo que percibimos, el error y la consecuencia son inmediatos y aparentes. Y a nuestro entender, la consecuencia se relaciona directamente a la causa. Pero si nos imaginamos que existe cierta dilación entre el salto y el efecto, podríamos entender mejor de qué habla la Kabbalah. Abundemos, dice el Rab. La Kabbalah ve la consecuencia y su causa al mismo tiempo. Pero nosotros solo sentimos la consecuencia, el efecto. Y no entendemos la conexión con la causa, su factor.
Por ejemplo, la ley de la gravitación es una ley absoluta. No se puede esquivar y no se puede engañar. Lo máximo que podemos hacer es conocerla y comportarnos de acuerdo a sus principios. Pero si todavía no conocemos esa ley y no vemos la relación de causa-efecto entre ella y nosotros, destaca el rap, ¿cómo podremos prevenir la próxima caída? Así pues, los cabalistas nos responden claramente, el no conocer la ley no nos absuelve del castigo. O sea, no podemos saltar de un rascacielos y decir, ay, perdón, no sabía. Así es como actúan de manera definida y absoluta las leyes espirituales de las que hablan los sabios cabalistas. Y si deseamos disfrutar la vida y realizarla completamente, pues tendremos que familiarizarnos con las leyes que rigen la realidad. Y aquí es donde entra el asunto del principio en Kabbalah. Dice así, ley de la raíz y la rama. Una de estas leyes espirituales es la ley de la raíz y la rama. Esta determina que todo lo que ocurre en el mundo corpóreo, todo, absolutamente todo, es una copia, es como un sello de lo que ocurre en el mundo espiritual o en el mundo superior. Los sabios de la Kabbalah explican que este mundo superior se encuentra oculto a nuestros sentidos, aunque ellos, o sea, aunque esto de los sabios de la Kabbalah, este mundo superior, es perceptible, al punto que hasta se refieren a ello como el mundo auténtico, mientras que a este mundo físico lo consideran como el mundo imaginario de consecuencias. Al mundo que ven ellos, los cabalistas, lo llaman el mundo de las causas o el mundo de las raíces. Y al que nosotros vemos, lo llaman el mundo de las consecuencias o el mundo de las ramas. Todo, absolutamente todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros sentimos, imaginamos, vemos, escuchamos, etcétera, 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 ya ha sido determinado y decidido en el mundo superior, sin que estemos enterados para nada de ello. El rabí Yehuda Shlach, el autor del Sulam, la escalera, que es la interpretación más respetada del libro del Zohar, él lo describe en su artículo que escribió que se llama La esencia de la sabiduría de la Kabbalah de la manera siguiente. Dice así: no existe ni un elemento o acontecimiento en la realidad de nuestro mundo inferior o corporal
que no tenga su ejemplo en el mundo superior o espiritual de forma equivalente como 2 gotas de agua llamadas raíz y rama. Es decir, que la parte que se encuentra en el mundo inferior, que es nuestro mundo, es considerada la rama, que corresponde a su ejemplar, el cual se encuentra en el mundo superior. Y este último, mundo superior, es la raíz de esa parte inferior, ya que es de ahí, del mundo superior, que fue grabada y formada aquella parte del mundo inferior. Ante esta situación, aquí el Rab nos explica qué es lo que tenemos que hacer. Porque además no lo sabemos, ni siquiera vemos las leyes o vemos esta ley claramente, está oculta ante nosotros. Entonces algo hay que hacer. Y dice el Rab, si es así, ¿hay algo que hacer? Pregunta. Los cabalistas nos permiten intervenir en este sistema y cambiar nuestro destino. El cambio comienza con aprender el accionar del sistema. Si en mi estado actual no puedo modificar nada, pero hay otro lugar en donde tengo la posibilidad de cambiar mi destino y determinarlo, es muy importante que lo sepa. ¿Por qué? Pues para que no siga perdiendo mi tiempo y esfuerzos en vano, en intentos frustrados de ser feliz como hasta ahora. Así pues, ante esta situación de percibir la realidad así, lo importante, lo prioritario para nosotros, sobre todo los que iniciamos el estudio de la Cábala, es empezar la búsqueda del camino hacia ese mismo lugar de donde se puede realmente influir en el sistema general del universo y sus leyes. Y lo mejor de todo es que cada uno de nosotros sí puede alcanzarlo, siempre y cuando sigamos el camino que marcan exactamente las leyes que te muestra la sabiduría de la Cábala. Porque los cabalistas lo han logrado y por eso nos dejan escrito en los libros auténticos de Cábala la forma en que ellos lo lograron para que nosotros lo podamos lograr. Así pues, una vez más, puedo decirles, vengan y prueben, vayamos y probemos en nosotros mismos. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo en esta grabación y la próxima vez vamos a entrar al punto número 4, también de percepción de la realidad. A ver qué nos quiere comentar el Rab cuando dice el secreto de la magia de Harry Potter. Algo hay al respecto de todo esto que nos quiere comentar. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez. Gracias, amigos. Ok.